Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de viernes para seguir compartiendo y estudiando la bendita palabra del Señor. Terminamos una semana, pero comenzamos un mes, 1 de agosto. Tenemos un mes precioso por delante, caluroso en algunas partes. Aquí en España es el mes de verano, un mes muy caluroso, pero un mes que tenemos que aprovecharlo para también hablar del Señor como cada día de nuestra vida. Vamos a detenernos hoy en un versículo, que es el versículo 33 del Evangelio de Mateo, capítulo 21, que así nos dice la palabra del Señor. Oíd otra parábola. Está hablando Jesús. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Jesús acaba de terminar de narrar una parábola a los religiosos donde les hablaba de que no se puede vivir de apariencias, en resumidas cuentas, de que es más importante arrepentirse de los pecados que tener una imagen de santidad. Y eso hay que tenerlo claro. Y rápidamente comienza a contar otra parábola, que ya te adelanto que esta parábola tiene un mensaje directo al corazón de los religiosos, un mensaje duro, un mensaje fuerte contra ellos. La parábola comienza de una manera muy parecida, muy similar a la anterior, porque el Señor vuelve a usar las mismas referencias, vuelve a usar la referencia de un hombre que es padre de familia, el cual tiene una viña. Así que bueno, esto ya rápidamente nos está advirtiendo que el Padre vuelve a estar haciendo referencia a nuestro Dios. Y lo primero que se nos dice es que este hombre era un padre de familia. Fíjate, porque no se nos presenta a un rey o a un hombre adinerado o a cualquier otra persona, sino que aquí se nos está presentando a un padre de familia. ¿Y sabes por qué? Porque esa es la imagen que nosotros tenemos que tener de Dios. La imagen que tenemos que tener de Dios es de un padre, y no de cualquier padre, sino de un buen padre. Cuando los discípulos se acercaron a Jesús para que les enseñase a orar, Jesús les dijo: mira, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y es que Jesús siempre hizo énfasis en que la gente pudiera conocer a Dios como un padre. Bueno, es que de hecho, si tú te fijas, cada vez que Jesús oraba, siempre se refirió a Dios como padre. Solo hubo una única vez que al orar se refirió a Dios como Dios, que fue aquella ocasión en la cruz, cuando dice en el Evangelio de Marcos, allí en el capítulo 15 y en el versículo 34, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y que justo en este momento, en esta ocasión, se le haya denominado Dios, tiene una explicación preciosa. Bueno, Dios mediante, en otro momento, cuando nos toque, la daremos. La Biblia dice, a través del apóstol Pablo, en esa carta que le escribe a los Gálatas, en el capítulo 4 y en el versículo 6, que cuando el Espíritu Santo llena nuestro ser, llena nuestro interior, clama diciendo: Abba, Padre. Y hay algo muy interesante que el Señor también dice en esta parábola, porque dice que este padre de familia plantó una viña que hace referencia al reino de Dios y también al pueblo de Dios. Y dice que esta viña no ha sido heredada, no ha sido comprada, sino que ha sido plantada por el mismo Padre. Porque recordemos que el Padre es el creador de todo. Todo lo que hay en la viña lo creó el Padre. Cada raíz, cada planta, cada fruto, todo ha sido parte del diseño de Dios. Y esta viña plantada por el Padre no está sin protección, sino que Jesús dice que la cercó de vallado. ¿Y sabes qué me recuerda a mí esto? Que no nos podemos olvidar que en el reino de Dios, Dios mismo ha puesto vallas, ha puesto límites. Dios mismo ha puesto una protección. Dios mismo la ha cercado con un vallado. Y esto es muy interesante porque
Si bien es cierto que a libertad Dios nos ha llamado, también es muy cierto que nuestra libertad tiene límites, que dentro del reino de Dios, dentro de la viña del Señor, no podemos hacer lo que nos da la gana, sino que hay unos límites. El apóstol Pablo le dice a los Corintios en la primera carta que le escribe en el capítulo 10 y en el versículo 23, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Que seamos libres no significa que podamos hacer todo lo que nos venga en gana. Por eso el padre de familia ha puesto una valla, ha puesto unos límites que no se deben traspasar. Ahora bien, yo te pregunto, ¿por qué Dios ha puesto límites? ¿Por qué un Dios que es un buen padre y que nos ama nos tiene que poner restricciones? Bueno, esto es facilísimo de entender. Dios nos ha puesto límites por nuestro bien. Los límites de Dios no son para Él ejercer autoridad sobre nosotros y demostrar que manda, sino que han sido puestos simple y llanamente para que nos vaya bien, a nosotros. Bueno, te pongo un ejemplo, mira, me pasó hace unas cuantas semanas atrás. El otro día una persona me decía que no entendía por qué Dios no permitía el adulterio, no permitía la fornicación, y me decía oye, que parece como que Dios quiere que vivamos siendo unos infelices, quiere que vivamos como amargados. ¿Qué hice yo? Bueno, le hice razonar que el único beneficiario de ser fiel a su esposa es él mismo y su familia. Le dije que aunque él adultere, Dios iba a seguir siendo Dios, pero que él iba a haber arruinado su matrimonio, su familia, su reputación. Los límites de Dios son para nuestro bien. Y cuando nosotros decidimos caminar dentro de los marcos establecidos por el Señor, siempre nos va a ir bien. La Biblia dice en el libro del profeta Jeremías, allí en el capítulo 42 y en el versículo 6, sea bueno o sea malo, a la voz del Señor nuestro Dios al cual te enviamos, vamos a obedecer, para que obedeciendo a la voz de nuestro Dios nos vaya bien. Obedecer a los límites de Dios hace que nos vaya bien. También Jesús dice que este padre de familia cavó en la viña un lagar. El lagar es el lugar donde se pisaba la uva para el vino. Es el lugar donde el fruto se manifestaba. Porque cuando uno está dentro de los límites de Dios, siempre su vida estará llena de frutos. También dice que edificó una torre. Las torres en las viñas, bueno, pues se edificaban con dos fines. Por ejemplo, el primer fin era para ponerse en lo alto y vigilar que no entren enemigos, que no vengan esos animales para robar el fruto. Y el segundo fin de construir una torre era para que los trabajadores se pudieran ir a descansar a la sombra después de un día duro de trabajo. ¿Y tú sabes por qué se hacía esto? Porque el padre de la viña no solo quiere que se trabaje en su viña, sino que también quiere que los que trabajen en su viña estén excelentemente cuidados, estén en una buena condición, porque Dios cuida a sus hijos. Bueno, y voy rápido porque creo que me estoy pasando de tiempo y me gustaría ver todo el versículo. También Jesús dijo que este padre no solo plantó la viña, no solo la cercó de vallado, no solo cavó un lagar y no solo edificó una torre, sino que cuando ya estaba todo en perfectas condiciones, ¿qué hizo? La arrendó a unos labradores. Ahora, ojo aquí, el texto dice que la arrendó. En ningún caso se la dio en posesión a estos labradores, sino que se las arrendó, se las alquiló. Dios le dio a unos labradores, en este caso a los judíos, la responsabilidad de cuidar su viña para que dieran fruto. El problema es que, como ya todos bien sabemos, los judíos se creyeron después los dueños de la viña. Y es por eso que el padre se las tuvo que quitar. Pero bueno, esto es un tema que lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en esta parábola, un poquito más adelante. El versículo termina diciendo que el padre de familia, una vez arrendó la viña a estos labradores, ¿qué hizo? Se fue lejos. Y esto de lo que nos habla es que Dios cuando nos da algo,
cuando nos entrega algo, lo hace con el fin de que nosotros trabajemos con libertad. No es como esos jefes que están todo el rato encima de ti, controlando todo. No. Dios te da ese libre albedrío para que tú trabajes, para que tú desarrolles tus talentos. Por eso, de la misma manera que se va lejos, de esa misma manera, un día volverá a recoger los frutos de la viña. Te pongo un ejemplo. Yo, en mi caso personal, yo vivo en una casa de alquiler y la dueña de mi casa todos los meses viene a que yo le pague el alquiler, porque ella es la dueña y espera recibir un crédito de eso. Y así es Dios. Un día vendrá para que de los dones y de los talentos que Él nos ha dado, nosotros rindamos cuentas. Por eso te pregunto, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Estás caminando dentro de los parámetros de Dios, dentro de los límites de Dios? Recuerda que simplemente nosotros somos arrendatarios. Nosotros somos mayordomos de todo lo que tenemos y un día le vamos a tener que dar cuenta a nuestro buen Dios de todo aquello que Él nos ha dado. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Señor, te damos las gracias. Gracias, mi Dios, por darnos un día más de vida. En esta mañana no solamente oramos por hoy viernes, sino por todo el fin de semana que tenemos por delante y por todo este mes que tú estás poniendo delante de nosotros. Pedimos tu bendición, Señor, que tu bendición pueda alcanzarnos en este día, porque reconocemos que sin ti no somos nada, que separados de ti nada podemos hacer, Señor. Gracias, mi Dios, porque eres bueno, te amamos y te bendecimos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, nos vemos Dios mediante el lunes de la próxima semana para seguir compartiendo la palabra del Señor. Hoy es viernes, tienes un fin de semana por delante, espero que te organices de tal manera que tengas el domingo libre para ir a la iglesia, que no tengas otros planes, otras cosas que hacer, porque no hay nada más importante ni más placentero que ir el domingo a la iglesia, que ir con tu familia, con tus amigos o tú solo, pero que vayas a congregarte en el nombre del Señor. Amén. Espero que estés suscrito a este canal. Si no lo estás, dale a la campanita, suscríbete y también puedas compartir estos mensajes a todas aquellas personas que crees que también puede ser de bendición. Nos vemos el lunes, Dios mediante. Bendiciones.